Durante mucho tiempo, en la antigüedad, Grecia fue, según dirían muchos, la capital de la filosofía. Es decir, el prestigio de la filosofía griega es indisputable. Tomémonos como termómetro a nosotros mismos. De los 5 videos que hemos hecho hasta el momento, 4 son relacionados con Grecia, contrario a lo que sería nuestro mayor deseo, que es dar difusión a filosofía menos reconocida, incluida, por supuesto, la mexicana, latina en general, la china, la hindú, tanta otra. La razón de esto es que de momento quiero tener más suscriptores. ¿Ya se suscribieron? No, ya en serio, eso no interesa tanto. Si ya se suscribieron, desuscríbanse. No, tampoco lo hagan. Da igual, eso pura broma. La verdadera razón es que estamos siguiendo un programa escolar en el que, claro, se habla de los griegos. Ya llegará el momento de dedicarnos a otra filosofía. Aunque de momento, de cualquier manera dejaremos descansar a los griegos. En la época moderna, la filosofía cambió de capital. Y aunque en mi postura personal, todas las filosofías de todos los pueblos y personas tienen el mismo valor, en lo que se refiere al prestigio, casi tanto como la griega, lo tuvo posteriormente la alemana. Y es que, si de prestigio se trata, Grecia y posteriormente Alemania son días filosóficos. Y lo que los rodea son tan solo lámparas, pálidas y opacadas ante la luz del sol. Pues bien, ahora hablaremos de un filósofo alemán llamado Immanuel Kant. Y en lo que de momento nos vamos a concentrar es en su teoría del conocimiento. Pero, ¿qué es el conocimiento? ¿Él está conociendo? ¿Y él también? Kant no habla del conocimiento en el sentido de las cosas que podemos leer en un libro, sino de las cosas que percibimos del mundo que nos rodea, sus colores, formas, olores, sabores. Un explorador, por ejemplo, que percibe el sonido que hacen los ríos con el correr de sus aguas, y el piar de los pájaros, o bien que siente en su piel la frescura del aire, y todas esas percepciones las ordena y convierte posteriormente en conceptos. Y así, si hablamos de percepción, debemos preguntarnos, ¿cómo percibimos? ¿Lo hacemos del mismo modo que las águilas o percibimos diferente? ¿Y Dios? ¿Y una hormiga? ¿Qué? ¿Un águila? ¿Una hormiga? ¿Dios? Eh, pues ¿de qué estamos hablando? ¿De Kant? Sí, Diógenes. Pues no, no es así. Kant jamás habla de águilas, hormigas o de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? Además, Dios, Dios es, en tanto que concepto metafísico, algo que está completa y absolutamente lejos de la filosofía kantiana. Tienes razón, Diógenes, no lo hace. No habla, en efecto, ni de águilas, ni de hormigas, ni de Dios. Estos son ejemplos míos. Dame oportunidad, luego lo comentaremos. Es solo una forma de explicarlo. Además, no te preocupes, muy pronto sacaremos una serie de videos en los que abordemos a Kant con mayor rigor y profundidad. Ah, ¿Cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo percibimos? Con nuestros ojos percibimos los colores, formas y figuras. Con nuestras orejas, que es lo más externo de nuestro sentido del oído, percibimos los sonidos, el piar de los pájaros y el correr de los ríos, el ladrido también de los perros. Con nuestra nariz percibimos la fragancia de las flores y tantos otros aromas. y ahora los sentidos. El sentido de la vista,
del oído, del olfato. A ver, Diógenes, ¿entonces Kant no habla de los sentidos? Eh, lo que digo es que ¿por qué no usas los términos kantianos? En vez de decir sentidos, podrías decir representaciones sensibles, la facultad de nuestra sensibilidad, o bueno, sobre todo intuiciones. ¿Intuiciones? Pero eso es como una suposición. Intuir es como suponer. Bueno, sí, saltamontes, ahorita. Pero Kant le llama intuiciones a todo lo que nosotros percibimos. Es correcto, Diógenes, tienes razón. Entonces, ¿por qué lo explicas mal? No, no está mal explicado. Es un Kant modernizado. Desfigurado, querrás decir. Es un Kant descantizado. Bueno, ah, como sea, continuemos. Mm, Con nuestra lengua tenemos nuestro sentido del gusto. Podemos percibir, por ejemplo, el sabor dulce de la miel. Pero, ¿y si no tuviéramos boca? Yo cambié. Y en consecuencia, lo que puedo conocer sobre el mundo se ha reducido. El que yo haya perdido mi boca implica que el sabor de la miel es diferente. Que en consecuencia al resto del mundo tampoco le va a gustar. Yo cambié. Pero la realidad que me rodea no depende de mí. Pero ¿y si tampoco tuviéramos ojos, ni nariz, ni orejas? ¿Qué es lo que podemos conocer sobre el mundo? Nuevamente, yo cambié. Pero la realidad que me rodea cambió también. ¿Desapareció todo ello? ¿Los árboles de repente se hicieron negros? ¿O más bien todo se volvió negro, pero solo para mí? Bueno, para él. Y ahora, si estamos hablando del color, ¿qué es el color? ¿El color está en las cosas? ¿O en realidad es la relación de la luz con las cosas? Yo creo que sí. La relación de la luz con las cosas. ¿Estás seguro? ¿Y no será una relación de 3 elementos? ¿Y cuáles serían esos elementos? Pues por un lado, las cosas. Por otro lado, la luz proyectada sobre ellas. Y por último, los receptores nerviosos en nuestros ojos. Lo digo porque, así como nosotros tenemos ojos, así también nos tienen otros animales, y cada uno percibe las cosas de un modo específico y diferente. Es decir, el color de las cosas, así como otras propiedades, como son su sabor u olor, no son características suyas, sino principalmente de la percepción, de la relación de nosotros con el mundo que nos rodea. Y ahora te pones a hablar de teorías sobre la luz, sobre la percepción. ¿Cuándo habla Kant de eso? Ay, Diógenes, es un Kant modernizado, te había dicho. Sí, habías dicho eso, pero yo te respondí que no, es un Kant descantizado. Ay, ay, ay. El objetivo es solamente entender que todo lo que percibimos de las cosas no está en las cosas, sino en nuestras capacidades sensoriales y de pensamiento. El conocimiento que podamos tener, Diógenes, pequeños saltamontes, se ajusta a nuestras propias capacidades y no a la realidad objetiva de lo que nos rodea. En este sentido, el color no está en las cosas, sino en nuestra propia percepción. Es un fenómeno. Aunque claro, es un ejemplo que Kant no utiliza, es mi ejemplo. Y eso es de lo que habla Kant, de la percepción de la realidad, pero no de la realidad misma. Nosotros vemos un árbol y vemos otro. ¿Los vemos de color verde? Pues sí, claro. Pero según un perro, ¿de qué color son? Ah, caramba. Pues eso no lo sé. Se supone que ven en escala de grises.
Sí, aunque también se ha dicho que sí perciben el color, pero mientras nosotros tenemos 3 receptores, ellos solo 2. Bueno, en realidad no sé, ni tengo idea de cómo se sabe, o de quién o quiénes es esta teoría, pero no importa. De momento, imaginemos la verdad. ¿Cómo? ¿Entonces no sabes quién dijo eso? Y bueno, ¿y entonces para qué lo mencionas? Ay, a lo que me refiero, Diógenes, es a lo mismo que te comenté hace un rato. Es un ejemplo mío para explicar que nosotros ni conocemos ni podemos conocer la realidad como es en sí misma. Y es que si los diferentes animales tienen diferentes percepciones, Pero Kant no habla de los animales. ¡ya sé! No te enojes, profe Pollo. Ay, siempre se enoja Diógenes, pero tú. ¿Y ahora? Tienes razón, Saltamontes. Mira, si tenemos, por ejemplo, una manzana y un toro la ve de este modo, un perro de este otro, nosotros la vemos pues como nosotros la vemos. Pero, ¿por qué diríamos que somos nosotros los que tenemos la razón? Nosotros, lo único que conocemos en relación con la manzana es nuestra propia percepción de ella. Y así también podríamos decir algo equivalente a los demás animales, que antes de que me digas, ya sé que Kant no habla de animales. Pero bueno, nosotros podemos hacerlo. Cualquier saltamontes, cualquier búho, pollo, persona, cualquier entidad, cualquier sujeto que conoce, a no ser que sea un caso especial como Dios, del cual nosotros no podemos saber nada, efectivamente, el sujeto que conoce solo conoce su propia percepción y no cómo es la realidad en sí misma. ¿Vale? Según él, ¿de qué color son? Pues no son de ninguno, le faltan los ojos. Bueno, entonces solucionémoslo. Pongámosle unos ojos. Reflexionemos un poco. Ahora que tiene ojos de perro, ¿cómo ve? Pues según dijimos, en escala de grises O de tonalidades diferentes según la otra versión, pero imaginemos verdadera a la primera de las dos, para no confundirnos. Entonces, ¿percibe así? Y entonces nosotros, ¿cómo vemos? ¿Del mismo modo? No, nosotros vemos en color. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cambia toda la realidad? ¿O lo que cambia es la percepción de la realidad? ¿Y cuál es la realidad real? ¿La nuestra? Claro, bajo nuestro criterio, pero bajo el de los perros y de él, la suya. ¿Cómo es la realidad? Lo único que podemos decir de ella es la información que conseguimos por medio de nuestros sentidos. Pero ellos solo nos informan de su propia percepción y no de la realidad. Bueno, ahora regresémosle todos los sentidos. ¿Qué sucedería si le quitamos el esqueleto? ¡Se murió! ¡Asesino! Tranquilo, tranquilo, ya luego lo resucitaremos. Por lo pronto, dime, ahora, ¿cómo percibe? Pues no percibe, está muerto. ¿Y nosotros, cómo percibimos? No me vas a matar, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Pero dime, ¿cómo percibimos? Pues lo hacemos con nuestros sentidos. Cierto, aunque, por otro lado, lo que dice Kant es que, además de ellos, son indispensables 2 criterios de organización, 2 estructuras que funcionan como un esqueleto para nuestra percepción: espacio y tiempo. Ya me perdí. Bueno, Kant puede ser un poco complicado. Nosotros percibimos haciendo un mapa espacio-temporal, ya sea que lo hagamos conscientemente o inconscientemente.
Ordenamos nuestras percepciones en más lejos o más cerca, y de igual modo nuestros recuerdos en antes o después. Y es por eso que Kant dice que más que realidades externas a nosotros, el espacio y el tiempo son el esqueleto de nuestra percepción, el modo que tenemos para ordenar nuestra percepción. Kant les llama fenómenos. Y continuando... No, espera. No continúes todavía. Antes aclárame algo. Ok, dime. ¿Cómo pueden ser espacio y tiempo las estructuras de nuestro pensamiento? Entonces, ¿espacio no es la distancia que hay, por ejemplo, entre dos árboles? ¿Entre aquellos de ahí? Veamos. Según lo que hemos dicho, Kant de lo que se ocupa es de nuestra percepción y no de la realidad independiente de nosotros. Pero usemos los términos que Kant utiliza. Al conjunto de nuestras percepciones, Kant les llama fenómenos. Y a la realidad independiente de nosotros, les llama cosas en sí o noumenos. Y lo que dice Kant es que el conocimiento que tenemos es basado en fenómenos, es decir, en nuestra propia percepción, y en relación con ella, espacio y tiempo son criterios de organización. Otra vez. Pero aún no me has respondido. Calma, lo estoy haciendo. Como te decía, todo lo que vemos son los fenómenos, que son nuestra propia percepción. Pero la realidad independiente de nosotros, ¿cómo podríamos saber de ella? Pues por nuestros sentidos. No, porque nuestros sentidos nos informarían sobre su versión de las cosas, sobre los fenómenos. La realidad en sí misma, la que es independiente de nosotros, según Kant, es un misterio, del cual no se puede decir nada. ¿Los noumenos? Sí, los noumenos o cosas en sí. El concepto noumenos no es completamente sinónimo del concepto cosas en sí. Esto lo afirma y tiene razón Sergio Sopo, un youtuber colombiano. Bueno, creo que es colombiano, a juzgar por su acento, hizo un video interesante. El noumeno no es la cosa en sí. Espera, el nómeno sí es la cosa en sí. Bueno, Diógenes, el noumeno, según Kant, tiene dos sentidos, un sentido positivo y uno negativo. El noumeno en sentido positivo es la cosa en sí. Sí, perdón, Sergio, ahí, a mi parecer al menos, tú te equivocaste. Sin embargo, el que tú mencionas es el noumeno en sentido negativo. Es una intuición no sensible, como lo explicas muy bien. Entonces, si el espacio y el tiempo existen en la realidad nouménica, ¡ay Dios, qué nombres! Es algo que queda en el misterio y puede ser, como tú dices, la distancia que hay entre dos árboles o entre dos cosas cualesquiera. Pero es un misterio. Puede que sea eso, puede que no. No lo conocemos. No podemos conocer la realidad, solo nuestra percepción. Espacio y tiempo, en lo que a nuestro conocimiento respecta, son principalmente estructuras de organización, a las que Kant les da el nombre de formas a priori, porque gracias a ellas es que existe el conocimiento empírico, es decir, nuestra experiencia. En conclusión, la realidad como tal no la percibimos, no la conocemos, es un misterio. Lo único que tenemos a nuestra disposición es nuestra propia percepción de la realidad. Según yo y muy probablemente la mayoría de las personas, los árboles a mi alrededor son de color verde en sus hojas y café en su tronco, pero eso es solo la realidad fenoménica, porque la realidad en sí, o nouménica, es por el contrario un misterio. ¿De qué color percibirán las hormigas el cielo? ¿Azul también? ¿Tendrán los mismos receptores nerviosos en sus ojos? ¿Funcionará del mismo modo? Y ahora solo dime, ¿dónde dice Kant todo esto? ¿Dónde hace la distinción entre fenómenos y noumenos? Kant la hace en su libro Crítica de la razón pura.
Y bueno, había hecho este video, pero lo vi tiempo después y me di cuenta de que era necesario no corregirlo porque no estaba mal. Pero, caray, pues sí comentarlo porque ciertamente se prestaba a confusión, a una confusión muy grande. Por otro lado, muy pronto sacaré una serie de videos sobre Kant. Pues espero que no lo modernices, como dijiste, que más que modernizarlo es descantizarlo. Ay, Diógenes. Bueno, yo creo que esa serie te gustará más. Planeo que sea más cercana al propio Kant. Y bueno, aunque siempre meteré ejemplos míos, hablaremos de la obra con mayor profundidad y sin prisa. Bueno, esperemos el otro y esperemos que sea mejor. Ah, suscríbanse para que no se les vaya a escapar ese y ninguno de los videos que hagamos en el futuro. Y sobre todo, para que, bueno, a ver, no, ¿saben qué? No se suscriban, imagínense si este video es un Kant descantizado, a ver el otro. Bueno. Ay, Diógenes. Ay, Diógenes. Ay.